ahora la ley de Dulong y Petit. ¿Para qué me sirve aplicar la ley de Dulong y Petit? Para determinar a partir del calor específico de algunos metales el peso atómico exacto de un metal, es decir, vamos después a hacer unos cálculos que vamos a ir viendo cómo se va determinando cada uno de estos pasos a seguir para llegar al peso atómico exacto de un elemento metálico, en este caso un sólido, y vamos a llegar al mismo valor que está designado o un valor muy aproximado al que está dentro de la tabla periódica. Veamos qué es lo que analizaron estos dos científicos, Dulong y Petit. Empezaron a analizar qué pasa con el comportamiento de algunos sólidos metálicos y determinaron que 6,3 calorías se necesitan para elevar la temperatura de 1 grado Celsius a 1 mol de metal. Por lo tanto, ese 6,3 es un valor constante, ¿ya? Y a la vez relacionaron el calor específico de algunas sustancias. ¿Y qué es lo que es el calor específico? Es la cantidad de calorías que se necesitan para elevar la temperatura de 1 grado Celsius una masa de 1 gramo de sustancia. Esos dos conceptos ellos lo relacionaron y vieron que podían llegar a una fórmula. ¿Y cuál es ella? Y aquí la tengo especificada. El peso atómico aproximado por el calor específico es igual a 6,3, que es el valor constante que ellos determinaron con respecto al análisis que hicieron de algunos metales. De aquí yo necesito calcular el peso atómico aproximado, y es, despejando de la fórmula de arriba, 6,3 dividido por el calor específico, que es un valor constante, porque estos dos valores son constantes. ¿Cuál es la segunda fórmula que yo tengo que utilizar? Calcular el peso equivalente, ¿ya? Que ya lo habíamos analizado en ejercicios anteriores. ¿Cuál es la tercera fórmula? Ahora tengo que determinar la valencia, que es un número entero y sencillo, que es un valor que me indica el poder de combinación que tiene ese elemento en la formación, en este caso, de algún compuesto posterior, porque aquí estamos solamente analizando el peso atómico de un átomo, ¿ya? ¿Y cómo lo determino? Con el peso atómico aproximado, que ya lo habíamos calculado a partir de estas dos constantes, dividido por su peso equivalente, que ya también lo habíamos determinado. Y por último, para determinar el peso atómico exacto, yo voy a multiplicar la valencia, que ya lo habíamos determinado en la fórmula 3, por su peso equivalente. Este valor, peso atómico exacto, tendría que ser un valor muy, pero muy cercano al que está registrado en la tabla periódica. Veamos cómo podemos desarrollar, a partir de estas cuatro fórmulas, llegar al peso atómico exacto de un problema. ¿Cuál es este problema? Dice, por reacción del calor, el óxido de plata se descompone en sus elementos. Si 10 gramos del óxido dejan un residuo de 9,31 gramos de plata, ¿cuál es el peso atómico exacto de la plata si su calor específico es 0,0564? Para determinarlo, comenzamos en el orden que se fue especificando arriba. Primero calculamos el peso atómico aproximado y sabemos que el peso atómico aproximado, su valor constante, es 6,3 dividido por el calor específico, que me lo están dando aquí, que es 0,0564. Si ustedes dividen esto, me da 111,7 gramos partido por mol, que es, en este caso, la unidad. Segundo paso ahora, para determinar el peso equivalente, utilizamos el concepto. Entonces ya tenemos determinado la primera parte, que sería el peso atómico aproximado. Vamos ahora a la segunda parte, que sería el peso equivalente. Primero vamos a colocar cuántos gramos de plata van a reaccionar con, y aquí tengo que fijarme qué valor es el que tengo que utilizar por valor constante, por concepto de peso equivalente, y vemos que es óxido. Por lo tanto, el óxido se forma con la combinación de oxígeno. El valor constante del peso equivalente aquí es 8 gramos, es un valor constante que ustedes tienen que saber. Entonces aquí coloco 8 gramos de oxígeno y abajo colocamos los valores de los gramos, dependiendo del planteamiento del problema. Me dice que tengo 9,31 gramos de plata, lo coloco donde está la plata, y la resta de 10, que sería el óxido completo del compuesto, le resto 9,31 y me da 0,69 los gramos de oxígeno. Aquí ahora despejo, acuérdense siempre cruzado, y el valor que acompaña a mi incógnita pasa dividiendo al otro lado. Entonces tendría 9,31 por 8, lo voy a dividir por 0,05
69 y eso me da 107,94. Tenemos entonces el segundo paso ya resuelto. Vamos ahora al tercer paso. ¿Cuál sería? Determinar la valencia. La valencia tiene que ser un número entero y sencillo. Entonces, ¿qué hacemos? Dividimos el peso atómico aproximado, que ya lo habíamos calculado, que es 111,7. Lo voy a dividir por el peso equivalente, que es 107,94, y la división me da 1. Si tienen decimales, en este caso, esos decimales no se consideran, porque el n es un número entero y sencillo, entonces lo aproximamos a 1, en este caso. Ya tenemos el tercer caso, tercer valor ya determinado, y vamos al final, a lo que tengo que llegar, que sería el peso atómico exacto, que debo multiplicar el n, que en este caso es 1, por el peso equivalente, que lo determinamos, que es 107,94. La multiplicación me da que el peso atómico exacto de la plata sería 107,94. Si ustedes se fijan en la tabla periódica, y para verificar si el cálculo está realizado exacto, vamos a ver cuánto es el peso atómico exacto de la plata y vamos a llegar aproximadamente a 107,6, que es más o menos el peso atómico exacto de la plata.